Bueno, sí, buenas tardes. Yo les voy a platicar un poco sobre lo que se llama el modelo de Leontief. En la década de los años 30 del siglo pasado, Wassily Leontief, él es un economista estadounidense, planteó lo que es sí. Perdón. Como les decía, Wassily Leontief, él era un economista estadounidense quien propuso un modelo para analizar cómo estaban interrelacionadas las industrias en ese caso de Estados Unidos. En este caso, su modelo pues fue de tal magnitud que incluso lo llevó a ganar pues el Premio Nobel de Economía del año de 1973. Bueno, a grandes rasgos, lo que consiste este modelo es supongamos que el gobierno de ese país decide cambiar los gastos, por ejemplo, aumentar los gastos en la producción de armamento y reducir los gastos, pues y reducir los gastos en la construcción de carreteras, por ejemplo. Entonces, aquí lo que se propone es ver qué implica hacer estos cambios, es decir, si aumentamos más el gasto para esta industria, cómo va a afectar a los demás o a las demás industrias al cambiar el destino del dinero que está destinando. Entonces, bien, entonces a grandes rasgos vamos a describir este modelo y decimos, supongamos que un sistema económico, ¿sí? Gracias. Sí. Bien, vamos a describir cómo va el modelo. Supongamos que un sistema económico tiene N industrias, donde cada industria produce N artículos, de modo que el producto I solo puede ser producido por la industria I. Además, existen dos tipos de demanda en cada industria, que llamaremos la demanda interna y la demanda externa. Muy bien, con el vector E vamos a representar lo que es la demanda externa sobre la industria I, y por demanda interna vamos a considerar los insumos que las demás industrias pertenecientes al sistema económico van a consumir de las otras industrias. Es decir, es un modelo que está interrelacionado, en el que lo que produce cada industria le sirve de materia prima a cada una de las demás industrias. Muy bien, entonces también consideraremos con AIJ mayor o igual que 0 el valor monetario de algún artículo de la industria I que debe consumirse para producir una cantidad de algún producto de la industria J con valor de $1 o de cualquier otra moneda apropiada. Entonces, la matriz formada con estos coeficientes llamaremos la matriz de tecnología, y precisamente contiene lo que necesita cada industria, la industria J de la industria I, para producir una unidad de la industria J, y es lo que se conoce como la demanda interna. Y aparte, con el vector E vamos a considerar la demanda externa, es decir, aquellas necesidades que un determinado país o alguna otra industria externa al sistema económico que estamos considerando podría requerir del sistema que es el que estamos considerando como principal. Entonces, con XY vamos a denotar a la producción total de la industria Y en un periodo fijo de tiempo, por ejemplo, supongamos en un año. Y otro rasgo muy importante a considerar es que debemos suponer que la producción debe ser igual a la demanda, es decir, la oferta tiene que ser igual a la demanda. Es un rasgo muy importante que tenemos que considerar en nuestro modelo, que es lo que se llama condición de equilibrio. Sí. Entonces, planteando nuestro modelo en un sistema de ecuaciones que tenemos aquí, pues consideramos, como habíamos dicho, este sistema de ecuaciones donde igualamos la oferta con la demanda. En general, entonces lo que debemos hacer pues es encontrar una solución no negativa para este sistema, y es fácil ver que si esta matriz IN menos A a la inversa existe y es no negativa, entonces la solución deseada pues será el vector producción X igual a el producto de esta matriz por la demanda externa.
Sin embargo, una matriz de consumo dada, nuestra ecuación planteada, no podría tener solución. Esto lo vamos a analizar más adelante en los ejemplos. Entonces, bueno, dado esto, pues podemos definir a una matriz de tecnología de n por n, que será productiva si precisamente existe la matriz IN-A inversa, y además tenemos que las entradas de esta matriz son mayores o iguales que 0. Es decir, esta matriz, que es conocida precisamente como la matriz de Leontief, es no singular y todas sus entradas pues tienen que ser no negativas. Y si esto llega a suceder, entonces diremos que nuestro modelo sí es productivo. Por lo tanto, si ya es productiva, entonces para cualquier vector de demanda E mayor o igual que 0, la ecuación que tenemos aquí, pues tendrá una solución, un vector solución X que es mayor o igual que 0 y es precisamente el vector que contiene la producción ideal para que ese sistema se encuentre, digamos que en óptimo funcionamiento. Es decir, que se pueda requerir toda la demanda interna dentro del mismo sistema, es decir, satisfacer las demandas de todas las industrias de ese sistema y además satisfacer la demanda externa que pudiera tener por parte de otros países, por ejemplo. Y entonces, pues así llegamos a considerar nuestro primer ejemplo. Leontief usó su modelo para analizar la economía de Estados Unidos, como habíamos platicado anteriormente, y él dividió la economía en 81 sectores y los agrupó en 6 familias de sectores relacionados. Es decir, todo esto para hacerlo, digamos, como un modelo más simplificado y que pudiera tratarse, digamos, más fácilmente. Y entonces, para ello, pues consideramos cada familia como un solo sector. Y de modo que dividimos a los sectores en las siguientes 6 industrias. FN, que llamamos como la industria final no metálica, FM, la industria final metálica, BM, la industria básica metálica, BN, la industria básica no metálica, energía y S, servicios. Y esto pues lo presentamos aquí en esta tabla y es precisamente lo que les decía, que en los renglones podemos visualizar precisamente lo que significa la demanda interna sobre cada una de estas industrias y en la última columna pues tenemos la demanda externa para cada una de estas industrias. Entonces la pregunta sería, ¿cuál debe ser la producción óptima de cada sector para poner en marcha la economía estadounidense de 1958, de modo que se satisfagan las demandas interna y externa? Esa es precisamente la pregunta, ¿cuál debe ser esa producción óptima? Y entonces para ello, bueno, pues definamos la matriz de tecnología A con los coeficientes que habíamos mencionado anteriormente de la tabla y el vector demanda E con estas entradas. Luego tenemos a la matriz I-A y de ahí calculamos a la matriz I-A inversa. De modo que al hacer los cálculos pertinentes obtenemos el vector de producción ideal X, que sería igual a esto. Bueno, ¿y esto qué significa? Pues esto quiere decir que se necesitará una producción con un valor de 131.161 millones de dólares por parte de la industria que produce artículos no metálicos. Asimismo, 120.324 es la cantidad que se necesita que la industria finales metálicos debe producir para que la economía, pues digamos, esté estable tanto internamente como externamente. O sea, pueda satisfacer todas las demandas internas y externas. En un ejemplo 2, por ejemplo, decimos que se pide consejo a un economista para asesorar a un país cuya economía consiste de 3 industrias. Las demandas internas de estas industrias pues están dadas por esta matriz, que es precisamente la de los coeficientes tecnológicos. Pero entonces dice que el economista se horroriza con estos datos y comenta que el país está en un serio problema económico. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Bueno, pues en este caso, analizando, vemos que al considerar a la matriz 1 menos A, que es esta, y a 1 menos A inversa, nos percatamos que todas sus entradas son negativas. Entonces, en este caso, para cualquier vector demanda que sea mayor o igual que 0, vamos a tener los siguientes casos. En el primero, si el vector demanda es mayor que 0, pues claramente pues esto no tiene solución, porque nos implicaría que es una producción negativa y pues no, carece de sentido.
Ahora, si el vector demanda es igual a 0, entonces en este caso la solución sería el vector 0, pero en este caso implicaría que si la demanda externa es igual a 0, cada industria tiene que tener una producción igual a 0, que en este caso pues también no tiene mucho sentido, es decir que entonces nadie produciría nada. Entonces precisamente porque este es un ejemplo, bueno, la matriz A es un ejemplo de una matriz que no es productiva. Como ejemplo 3, considérese una economía muy simple de 3 industrias, llamémosle ABC, representadas por la tabla que está aquí a continuación. Los datos se dan en millones de dólares y entonces obtengamos la matriz de tecnología y la matriz de Leontief correspondiente a este sistema de entradas y salidas. Bien, en este caso tenemos pues aquí el sistema con 3 industrias y conocemos la producción total. Entonces, en este caso, para construir la matriz de tecnología, notemos que las columnas nos indican las cantidades compradas por un determinado sector para lograr un nivel de producción específico. Y las filas las columnas también nos indican el origen de donde ese sector obtiene sus insumos. Es como decíamos, si lo leemos como columnas podemos saber de dónde cada industria o cuál es la cantidad que cada industria está comprando a todas las demás. Y si consideramos las filas, entonces estas nos indican las cantidades vendidas por cada sector dado a todos los demás. Y, en otras palabras, pues es el destino de la producción. Si definimos a X como el vector que contiene estas entradas, es decir, el vector producción, la demanda externa, y B, la matriz, precisamente con la demanda intermedia o la demanda interna entre las mismas industrias, entonces, pues, como ya habíamos planteado anteriormente, podemos ver que X, bueno, el vector de producción, pues es igual a la demanda interna más la demanda externa. En este caso, como en cada transacción hay un sector vendedor y un sector comprador, relacionando cada entrada B y J de B con cada XJ de X, obtenemos el coeficiente técnico A y J, es decir, simplemente tenemos que ver que existe esta relación de que A y J pues es igual a, el cociente el total de la demanda intermedia entre el total de la producción total de la industria J. Entonces de aquí pues obtenemos esta relación que nos permite conocer quién es el coeficiente de la matriz tecnológica. Recordemos que cada coeficiente representa los requerimientos de insumos del sector I necesarios para producir una unidad del producto J. Además de aquí también notamos que existe proporcionalidad directa entre la producción total del sector J y el volumen total de los insumos que adquiere. Por lo tanto, los coeficientes A y J pues son números constantes. Y esto también de la proporcionalidad tiene que ver con el hecho de que la producción total está relacionada con el volumen total de los insumos que llegará a adquirir una determinada industria J. Bien, pues al hacer los cálculos pues obtenemos que la matriz de coeficientes tecnológicos pues sería esta, y luego I menos A sería esta matriz, es decir, la matriz de Leontief. Muy bien, ahora como un ejemplo 4, consideremos un análisis de entradas y salidas de la economía británica de 1963. Igual la mostramos simplificada y bueno, pues los 4 sectores en que está dividida básicamente pues son estos: no metales, metales, energía y servicios. Igualmente los datos se dan en millones de libras. Entonces aquí la pregunta sería: ¿cuántos millones de libras de cada sector se requerirán para mantener activa la economía británica de ese año y satisfacer la demanda externa? Pues igual consideramos la matriz de tecnología con estos coeficientes, el vector E de demanda externa, y consideramos la matriz de Leontief, I menos A igual a esta. Y al calcular la inversa, pues nos damos cuenta que entonces la matriz de coeficientes A, pues sí es una matriz productiva. ¿Por qué? Porque cumple con los 2 requisitos de la definición. Y bueno, finalmente, pues tenemos que el vector X de producción ideal, pues sería el dado por estas entradas.
Y como un ejemplo 5, pues consideremos una versión muy simplificada de lo que se llama la matriz insumo-producto de México del año 2008. Igualmente los datos pues están en millones de pesos. E igual pues podríamos obtener la matriz de tecnología y la matriz de Leontief correspondiente a este sistema de entradas y salidas. Y bueno, pues igual definimos B como la matriz que contiene a la demanda intermedia o la demanda interna, y X el vector de producción, en este caso sí lo conocemos. Entonces pues a partir de esto, recordando esta relación de los cómo obtener los coeficientes de la matriz tecnológica, pues obtenemos a la matriz de coeficientes tecnológicos de esta manera. Bien, una de las ventajas que tiene este modelo es que, como habíamos dicho, los coeficientes de la matriz tecnológica son constantes. Entonces esto nos permite prever cómo administrar la producción total, digamos, en un tiempo, digamos, de un plazo a 2 años. En este caso, a partir de esto podemos estimar cómo sería el cambio de la demanda externa, por ejemplo, y cómo ese cambio externo afectaría a la producción de todas las demás industrias. Entonces, a partir de este modelo es posible calcular ese vector de producción X ideal para diferentes tipos de demanda. Y bueno, en este caso, si consideramos, por ejemplo, que hubo un incremento en cierta industria, al aplicar el modelo de Leontief, entonces podemos obtener, al hacer la diferencia entre cuál sería cómo tenemos que incrementar la producción de determinadas industrias para que se pueda satisfacer, o más bien prever cómo satisfacer la nueva demanda externa que pudiera darse pues en un determinado tiempo a futuro. Y bueno, pues eso sería todo. Si a grandes rasgos, pues fue así. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Observación? A grandes rasgos, ¿no? El modelo. Entonces es así, a muy grandes rasgos, ¿no? Descrito este modelo, o sea. Aplicable. Sí, de hecho, podríamos considerarlo en cualquier sistema que involucrara, digamos, que los elementos de este sistema tuvieran una interrelación entre ellos. Entonces, si podemos establecer, sí, por ejemplo, considerar un sistema, no sé, tres elementos, pero entre los 3 elementos existe interdependencia de ellos, o sea, es decir, a fuerza todos dependen de todos, y entonces con estas condiciones podríamos sí aplicar este modelo. O sea, no que estén interrelacionados, porque llamamos un sistema aquel que posee elementos interrelacionados, hasta donde yo sé. Oh, sí. Bueno, por la propia relación sea de interdependencia. De interdependencia entre los elementos del sistema. Sí, perdón. Sí, pues es la definición de sistema. Sí, perdón. ¿Cómo interpretarías tú la matriz de Leontief? Es decir, ¿qué es lo que te está dando esencialmente en tu modelo? Sí. Bueno, pues la matriz de Leontief es la que nos permite básicamente conocer si dada una determinada matriz, o sea, definimos la matriz A como la matriz de los coeficientes tecnológicos. Entonces, con la matriz de Leontief podemos saber si la matriz A va a ser productiva o no va a ser productiva, porque es la que nos permite saber si esta matriz es decir, si la economía, como decía aquí, si las relaciones de dependencia entre los elementos del sistema son buenas o malas.
porque si son malas, entonces en esa matriz nos vamos a dar cuenta que todas las entradas son negativas, y al ser negativas, entonces no va a haber una producción, o sea que el valor de la producción será negativo, y en ese caso, pues no, o sea, la producción no puede ser negativa, si necesitamos que nuestro sistema sea precisamente productivo, o sea, tiene que ofrecer algo, ¿no? Que no, o sea, a todas luces pareciera ser no productiva, pues volverla productiva, o decir, mejorarla, ¿no? Intervenir de alguna manera sobre algún factor o algún elemento. Exactamente. De modo que se vuelva positiva. Positiva, sí. Bueno, pues agradecemos mucho a Gerardo por su presentación y al rato ya le damos su constancia. Y pues un aplauso, por favor.